Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandra Marín, soy médica veterinaria y gerente de Animal Defense. Lo primero es agradecerles por acompañarnos en este espacio nuevamente. El día de hoy tendremos la cátedra forense a cargo del doctor Julio Aguirre. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandra Marín, soy médica. El día de hoy vamos a hablar sobre delitos en cuarentena, visión desde la unidad forense veterinaria. Entonces le damos la bienvenida al doctor Julio Aguirre, quien nos va a estar hablando durante este momento de los delitos que se han presentado durante este tiempo y cómo la unidad forense se ha preparado para seguir operando en medio de esta pandemia. Doctor Julio César. Alejandra, muchísimas gracias, y a todos los que están con nosotros, bienvenidos nuevamente a estas sus cátedras forenses. Yo voy a encender un segundito la cámara para saludarlos, luego lo apagaremos para no desconcentrarnos, porque la charla de hoy tiene unas imágenes bastante interesantes para que podamos identificarlas y discutirlas tranquilamente a través de este chat que ya hemos sabido manejar a la perfección. A todos ustedes que se conectan desde los países vecinos y todas las partes del mundo, pues bienvenidos nuevamente. Estamos supremamente contentos de seguir adelante con esto. Esperamos poder, a los que se han perdido algunas cátedras, compartir los videos que hasta ahora no sabíamos si iban a quedar grabados, pero imagínense la buena sorpresa donde podamos volver a estos videos y escucharlos nuevamente, pensando en esta certificación que algunos de ustedes nos han solicitado, una certificación de las cátedras forenses que seguramente podría ser de mucha ayuda para su hoja de vida o también para acreditar algún conocimiento específico en ciencias forenses veterinarias. Nuevamente, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los crímenes contra los animales cometidos en periodo de cuarentena, sobre todo en este aislamiento social que nos ha tenido durante varias semanas, recluidos en las casas, lo que ha cambiado toda la dinámica criminológica alrededor de las familias y de los animales. Asimismo, veremos también cómo esto ha afectado notablemente la salud de la vida silvestre y de los ecosistemas. Entonces, bueno, si no es más, bienvenidos sean todos nuevamente. Si vamos a iniciar con estas sus cátedras forenses. Me voy a desconectar un segundito para que le prestemos atención a esta conferencia. Muy bien. Entonces, cuando pensamos en periodos como este tan sui generis, tan especial, necesariamente tenemos que preguntarnos, bueno, esta forma de aislamiento social por cuarentena ha cambiado la metodología en que se cometen delitos en general. Recuerden que nosotros en Animal Defense y Medicina Veterinaria Forense de Colombia hemos sostenido desde hace tiempo que la violencia hacia los animales no es una violencia aislada, no crece en el vacío, no tiene raíces propias y absolutamente particulares, sino que comparte muchas de las causas con otras formas de violencia. Es por eso que la violencia contra los animales es un tejido de otras formas violentas y también una interrelación de otras formas violentas. Entendiendo esto, debemos partir de la base de la consideración que tienen para nosotros los animales. Vamos a empezar por algo. ¿Sabían ustedes que el término mascota, por ejemplo, da cuenta de una cosificación al estilo de un tótem de la suerte para los animales? Es decir, que cuando usted llama a su animal de compañía mascota, no se está refiriendo a él como ese otro ser que te provee emociones, te provee felicidad y te provee compañía, como si fuese un miembro de la familia, sino que mascota se refiere a ese elemento que te causa suerte. Estoy seguro que para ustedes, muchos de los que tienen en este momento animales de compañía, pues no consideran que su animal es un objeto de que le da suerte. Simplemente eso, ni un tótem para que usted canalice las malas energías, sino tal vez que es una compañía que lo puede considerar usted como un miembro de esa familia multiespecie, de la cual hoy hablamos en todo el mundo. Familias multiespecie compuestas por seres humanos y animales. Cuando entendemos entonces que el término mascota progresa a animal de compañía y que ya la familia se considera también como una familia multiespecie, como la mía y la de algunos de ustedes, pues entonces consideramos que esos fenómenos violentos que afectan a la familia también tocan a los animales. Y aquí vamos empezando a encontrar unos puntos comunes donde los animales pueden compartir este tipo de escenarios violentos, lo cual pues para nosotros es sumamente interesante empezar a cotejar los datos que tiene la Policía y la Fiscalía General de la Nación
Asimismo, con comisarías de familia e inspecciones de policía para el caso de Colombia o los organismos operadores de la norma en sus respectivos países. Si se ponen de pronto ahorita de curiosos después de la cátedra, miren qué ha pasado con los datos de violencia intrafamiliar durante esta cuarentena. Miren, por ejemplo, qué ha pasado con las oficinas que se encargan de recibir casos de violencia infantil, de violencia contra la mujer o de violencia contra la familia en general en esta cuarentena. Y se van a dar cuenta que no es coincidencial que estos datos de violencia han aumentado de manera estrepitosa. Por ello es que nosotros hablamos que la violencia se ha trasladado de escenario. Cuando se traslada de escenario, ya estamos viendo que, por ejemplo, las riñas callejeras no es lo más común, pero sí empieza a ser muy común las riñas dentro de los hogares o las peleas por discusiones familiares. Otra cosa es la imposición de poderes dentro de los roles familiares. Las imposiciones de poderes significa que la persona que usualmente tiene la categoría de proveedor, pues se toma las atribuciones de someter a los demás integrantes de la familia a través de manifestaciones de poder. Una de ellas, por ejemplo, es la violencia física, otra, que es de las más comunes, es la violencia emocional. No solamente con fauna doméstica, sino también la conectividad ecológica resulta como un factor de vulnerabilidad para la fauna silvestre. ¿Cómo así que la conectividad ecológica? Pues muchas de las ciudades del mundo, como esta, la mía, Medellín, Bogotá, Ciudad de México, bueno, cualquier cantidad de ciudades, en los últimos años, se han interesado por los aspectos de conectividad ecológica, es decir, que las ciudades no sean islas para los animales, sino que puedan convertirse en esos nichos de conectividad entre un punto A y un punto B, donde ellos usualmente tienen ese tipo de relación. Entonces, cuando tenemos, bueno, voy a detenerme un segundo que creo que hay problemas en el audio. Bueno, esperen, me escuchen ahí otra vez mejor. Les decía que las ciudades, como tienen esta dinámica para que su fauna, para que la fauna nativa, pues no encuentre una isla, sino un factor de conexión, pues también resulta un tema de vulnerabilidad. Porque hoy hemos estado viendo cómo la fauna silvestre ha ganado territorios en los sitios donde antes usualmente estaban abarrotados de seres humanos. Pues esto también se hace un objeto de vulnerabilidad para este tipo de fauna. Miremos las noticias nacionales en relación a la vulnerabilidad de las familias. En casos de cuarentena, los casos de violencia intrafamiliar en medio de la misma se han sometido en su mayoría a la baja tolerancia que tenemos de permanecer con el otro. Ah, qué pena. Voy a procurar mejorar un poco la conexión aquí para ustedes. Ahora sí, me excusan que esta hora es un poquito congestionada para las redes de internet de aquí en mi localidad. Bien, seguimos entonces adelante. Yo los estoy leyendo para entender cuándo el audio está fallando. Les decía entonces que estos casos de violencia intrafamiliar en medio de la cuarentena, pues han generado que la baja tolerancia entre los integrantes de la familia, pues necesariamente salgan a flote. Si yo, por ejemplo, en los momentos donde era normal y habitual la vida, digamos que antes de la pandemia, pasábamos cerca de 8 horas dentro de la casa, compartiendo con los hijos, primos, sobrinos, tíos o demás, pues ya estamos permaneciendo 24 horas en la misma y ya el tema de tolerancia se hace un poquito crítico. Por ello es que las familias, como en este caso, un adolescente atacó físicamente a su hermana menor de 5 años de edad y a su mamá en medio de una discusión. Y no solamente las familias en general, sino también las mujeres que son víctimas de violencia. Porque claro, antes estaban durante poco tiempo con su victimario y ahora se la pasan todo el tiempo con su victimario. Esto hace que las líneas de violencia de género hayan recibido más denuncias
de las habituales. Esto, hasta este momento no hemos hablado de animales, pero ya creo que ustedes me están entendiendo la línea, el hilo, hacia dónde vamos. Si las familias, si las mujeres están siendo víctimas de maltrato, pues aquí hay un tema de victimología que empieza a relucir. No sé si recuerdan los que estuvieron con nosotros en la cátedra anterior que habíamos hablado de unos factores victimológicos sobre los animales. Se replican de manera similar en niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Por ello es que vamos a ver una directa relación entre estas formas de violencia y la violencia contra los animales. Esta es la tríada de McDonald que habíamos visto en la conferencia anterior, donde era un factor de reconocimiento para el trastorno antisocial de la personalidad, que es la subsecuencia del trastorno disocial que le ocurre a los niños menores de 15 años. Cuando la tríada de McDonald, manifestada a través de la enuresis, la piromanía y el maltrato animal, se presenta, inmediatamente estamos hablando de una persona que podría tener brotes psicóticos o que podría tener unos brotes de agresividad mejor contra los más vulnerables. Y que estos factores victimológicos que vimos ahora sobre la vulnerabilidad, la accesibilidad y la ubicación hace entonces que sea más fácil de acceder a las víctimas dentro del entorno familiar. Piensen ustedes, ¿quiénes son los más vulnerables, los más accesibles y los que se ubiquen más fácil dentro de una casa? Usualmente son los niños y los animales, usualmente. Digamos que la mujer también tiene un grado de vulnerabilidad, de accesibilidad y ubicación, pero tiene una posibilidad de defensa un poco más resuelta que los niños y los animales. Ello hay que tenerle mucha atención, porque es lo que va entonces a favorecer los brotes de violencia durante periodos de aislamiento social como el que estamos cursando actualmente. Para la muestra, un botón. Estos son fotografías en mi territorio. La de su izquierda son dos Cerdocyon-tus, zorroperros o zorros cangrejeros, que han aparecido en algunas viviendas de Medellín. Al fondo, en la montaña, pueden ver la ciudad iluminada durante las horas de la noche. Estos son unos mamíferos bastante agraciados, muy empáticos, que usualmente no han tenido tanto contacto con el ser humano, pero que al estar tan cercanos y al aprovecharse incluso de algunos residuos de urbanizaciones o residuos de la actividad humana, pues han estado en contacto estrecho con nosotros. Ahora, cuando ellos ven, y estoy hablando de un ejemplo, el zorroperro, pero muchas otras especies, cuando ven que nosotros estamos ausentes cerca de sus límites territoriales, pues ellos empiezan a colonizar nuevos espacios y en este caso están al interior de una vivienda en la periferia de la ciudad de Medellín. La persona que le tomó la fotografía, pues es una persona empática con los animales, no es un violento con los animales, pero miren a su derecha el contacto que tiene el mismo animal, la misma especie, con personas que tienen poca empatía con los animales. Entonces, esto es un factor de vulnerabilidad también dentro de estas consideraciones victimológicas de los animales. Ahora estamos viendo cómo se resuelve entonces este hilo. ¿Por qué entonces entra la unidad forense veterinaria en la relación con las víctimas en periodos de aislamiento social y cuarentena? Pues porque la actividad médico-legal en periodos de aislamiento social se aumenta considerablemente. Las víctimas de maltrato, en este caso, que están viendo ustedes sobre la mesa, un animal de la fauna silvestre, las víctimas de maltrato empiezan a aumentar y por tanto las dos actividades clásicas de la medicina veterinaria forense, que es la clínica forense y la necropsia forense, también empiezan a aumentarse. Los que han seguido todas las cátedras sabrán que nuestra línea de pensamiento es que la necropsia forense sola no provee mucha información que nos permita a nosotros avanzar en la prevención del delito. Es muy interesante realizar una necropsia, muy interesante realizar una clínica forense, pero si los resultados no van más allá en temas de educación y prevención de la violencia, pues simplemente seremos abremuertos, seremos simplemente prosectores o disectores de cadáveres. Eso no tiene ningún impacto social. En cambio, si nosotros como prosectores pues vamos mucho más allá de la evidencia que está sobre la mesa y tratamos de correlacionar en la tríada criminalística
los hallazgos que tenemos, estaremos sirviendo de manera positiva a la sociedad para que los fenómenos de violencia no suelan repetirse. Algunos fenómenos violentos, ya ustedes lo han escuchado, tienen estabilidad geográfica y estabilidad temporal. Por ejemplo, una estabilidad temporal es los crímenes relacionados con el Día de Celebración de las Madres o los crímenes relacionados con el Día de Celebración del Amor y la Amistad. Eso son crímenes temporalmente estables. E incluso para esa estabilidad temporal existen estabilidades geográficas donde suelen haber más riñas callejeras, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol, pues cuando teníamos fútbol, porque ahora no, pero cuando un equipo de fútbol ganaba una final de algún torneo, donde solían ver ustedes más violencia. Ya se están dando cuenta que en ese caso, para ese elemento especial de la violencia en escenarios deportivos, la estabilidad geográfica suele ser uno de los factores a considerarse. Entonces, en maltrato hacia los animales también tenemos las mismas consideraciones. Recuerden que nosotros hemos ya dialogado sobre una herramienta que es el perfil criminológico, y ese perfil criminológico lo que buscaba como una herramienta técnico-científica es explicar y predecir conductas no deseables. Ahora, ¿creen ustedes, vamos a ver si hacemos un polcito o una encuestica, creen ustedes que en periodos de aislamiento preventivo por pandemia, por ejemplo, podemos predecir conductas no deseables para nuestros animales? Vamos a ver si Alejandra nos ayuda con una encuestica para que ustedes la respondan y miremos qué piensan. En la perfilación criminológica, entonces, podría ser una de esas herramientas que nos ayuden a nosotros a anticiparnos a la aparición del delito. Pero anticiparnos en teoría, porque detrás de eso hay un factor supremamente importante que es la criminología cultural, y es esa criminología que se va reforzando con el paso del tiempo de acuerdo a variables etnográficas, sociográficas y de desarrollo social. Entonces, para ustedes, por ejemplo, será bastante reconocido que en algunas ciudades de América Latina, y yo quiero poner, no pasa nada, voy a poner el ejemplo de mi ciudad, hay algunas formas violentas que se repiten, por ejemplo, el sicariato, la muerte por sicariato. De repente, en los Países Bajos, por ejemplo, en Holanda, el sicariato no será la principal causa de muerte violenta, será otra, por ejemplo, no sé en este momento cuál será, pero seguramente no será la misma que nosotros. Pero como nosotros tenemos una estabilidad geográfica y una estabilidad en cierta comisión de delitos, pues para nosotros algunas conductas pueden ser anticipables. Por ello, cuando vamos a hacer una necropsia médico-legal en periodos de aislamiento o de cuarentena, mi recomendación siempre va a ser la misma. Hagamos de un objetivo, más allá de identificar la causa y la manera de muerte, hagamos de un objetivo el enfatizar en el reconocimiento de el modus operandi, la manera como el criminal comete el delito, y la firma personal, que son aquellos atributos únicos del criminal que se pueden identificar sobre la víctima o sobre la escena. Esto para nosotros es fundamental. Recuerden que la víctima y la escena son dos de los componentes de la tríada criminalística, donde el siguiente, pues digamos que es la víctima en lugar de los hechos, y el último es el sospechoso o el criminal. Pero si podemos a través de la necropsia identificar algunas características de modus operandi y de firma personal, estarán ustedes de acuerdo conmigo que estaremos aportándole positivamente el reconocimiento de las formas violentas. Recuerden que una de las metodologías de la perfilación criminológica era buscar el mensaje que se intenta comunicar con la muerte del animal, que ya llamamos biocidio o teriocidio específicamente para animales, la motivación de la persona en matar el animal. Piensen ustedes en este animal de fauna silvestre que están viendo en la diapositiva. ¿Cuál sería la motivación para darle muerte de manera violenta a un mono aullador, por ejemplo? Y por último, la relación de la víctima con el victimario. Importante porque durante la necropsia podemos ver que hay algunas señales de maltrato que solo pueden ser cometidas por una persona que tenga contacto estrecho, permanente con la víctima. No sucede, por ejemplo, tanto en fauna silvestre. A veces la fauna silvestre no tiene una relación estrecha con la víctima, entonces no vamos a ver este tipo de manifestaciones corporales de antigüedad en el trato o de digamos que una empatía en el trato, pues, en tiempo atrás.
Para la elaboración de un informe pericial desde el punto de vista criminalístico, y aquí hago referencia a estos dos grandes profesionales de nuestro equipo en Animal Defense, a su derecha Daniel Zuluaga, que nos acompañó en la charla anterior, el coordinador del área criminalística, y Alejandra, nuestra coordinadora en el grupo de medicina veterinaria forense, están evaluando uno de las víctimas, pero la función principal de esta evaluación inicial es poder cumplir todos los requisitos que dispone el Código de Procedimiento Penal para que los procesos de identificación de maltrato y valoración de víctimas pues sea llevado de la mejor manera. Uno de ellos, muy importante, es la cadena de custodia, y es la que permite mantener inalterable los elementos materiales probatorios y la evidencia física a lo largo de toda la investigación, que no haya alteración de estos elementos. También la recepción de la solicitud de análisis de las autoridades y la anamnesis por parte de las autoridades o los primeros responsables en la escena. Estos son elementos fundamentales antes de pandemia y más en periodos de pandemia, porque nos van a permitir la claridad en el procedimiento. Para Andrea, voy a hacer un alto porque me parece fundamental esta apreciación. Se incrementó el abandono y maltrato por proliferación de información que indicaba que el animal contagiaba la infección por la COVID-19. Esto es muy cierto. Saben ustedes que las malas noticias y los malos comentarios son los primeros que se riegan en momentos de hiperconectividad como la nuestra en este momento, en pleno siglo XXI. La hiperconectividad ha llevado a que las fake news o las falsas noticias también tengan un impacto negativo sobre la forma como nos relacionamos con los animales, y hoy efectivamente muchos animales han sido víctimas de violencia por miedo al contagio por la COVID-19. A Nuria Querol, un fuerte abrazo por acompañarnos hoy, y es verdad, sus datos, los de Nuria, indican que hasta la violencia de género ha aumentado hasta 30% o más en algunos países, y en tanto la vinculación directa con el maltrato animal. Muchas gracias, Nuria. Seguimos entonces adelante con estos procesos. No son solamente entonces perros y gatos los que pueden sufrir. Aquí tenemos una de nuestras especies nativas, el caimán aguja, que también eventualmente pueden resultar afectados por casos de maltrato animal. Entenderán ustedes que los factores victimológicos de accesibilidad, por ejemplo, y vulnerabilidad para este tipo de especies son diferentes, pero también resultan ser víctimas de maltrato porque estos animales empiezan a conquistar, como les dije al inicio de la conferencia, empiezan a identificar espacios donde ya los seres humanos no se encuentran en tal cantidad, y ellos naturalmente, como era su espacio hace miles de años, pues intentan recuperarlo, intentan nuevamente conquistar estos territorios que han sido sometidos por el hombre. Sin embargo, cuando llegan a estos territorios, pues el hombre reacciona de manera agresiva y en ocasiones lo único que encuentra es darle muerte al animal. Por ello, importante, y voy a ser enfático hasta el cansancio, el animal víctima de maltrato que muere y está en un procedimiento médico legal como este, nos da mucha información sobre el lugar del hecho y sobre el victimario. Por eso, hacer una necropsia no solamente es abrir al animal, sino identificar lo que nos quiere decir a través de las señales corporales. Por ello es que la unidad forense veterinaria, aquí estamos con algunas imágenes de nuestras actividades, son importantes no solamente para el tema de CSI que nos ha cautivado durante tantos años, y es esta investigación y la determinación de marcas o patrones de lesión, la identificación de pruebas genéticas o pruebas moleculares que nos permitan llevar a las conclusiones de un posible victimario, sino además por el apoyo que le podemos dar a las autoridades en materia criminológica. Nada hacemos entonces valorando animales si no podemos identificar cuáles son estas dos situaciones que les mencioné ahora, que era el modus operandi y la firma criminal. Muy bien. Entonces, como los momentos de pandemia para nosotros han sido un gran reto, pues primero por el tema de movilidad y segundo por la variación en las formas violentas, es importante reconocer que los programas de protección a las víctimas
y no necesariamente a los animales, sino también a las mujeres, por ejemplo, hoy están siendo analizados y rediseñados de acuerdo a lo que este momento de crisis nos ha enseñado. Por eso es que de momentos de crisis es donde las mejores ideas siempre tienen que salir a relucir. Antes de pandemia, las personas que se encontraban en situación de calle, pues no tenían un apoyo, digamos que tan importante, hablando en términos generales, por parte del Estado. Un habitante en situación de calle tenía las mismas consideraciones victimológicas o similares consideraciones victimológicas que un perro en situación de calle, que un perro callejero. Entonces, para ellos no había un aseguramiento en la prestación de los servicios de salud, no había un aseguramiento en la prestación de servicios de alimentación, por ejemplo, gratuitos, o de acceso a programas de rehabilitación, como lo tenemos diseñado para seres humanos. Hoy en tiempos de pandemia estamos viendo que también la población humana en situación de calle es víctima de la COVID-19, puede ser transmisora potencial de la COVID-19 en muchos entornos dentro de las ciudades, y están empezando los programas a rediseñarse para también orientar las ayudas hacia ellos. Hacia los animales es igual. Saben ustedes que entre el 60 y 70%, según la Organización Mundial de la Salud, de enfermedades que nos afectan a los seres humanos tienen un orden zoonótico. El coronavirus hoy no es un virus nuevo, es un virus supremamente antiguo que ha tenido muchas modificaciones genéticas y que las seguirá teniendo. Hoy el coronavirus no es un virus que pueda desaparecer del planeta. Es un virus que no con el aislamiento lo vamos a eliminar. Es un virus del cual nos tendremos que acomodar y acostumbrar, como lo hemos hecho con muchas entidades etiológicas a lo largo de la historia. Pero que ello nos lleve a pensar a nosotros que evidentemente la relación con tantos factores etiológicos que pueden ser mortales para nosotros radican en una buena relación que tengamos con la vida silvestre y con los ecosistemas. Si se ponen ustedes a anticipar los últimos brotes pandémicos o epidémicos inclusive alrededor del mundo en los últimos años, nos daremos cuenta que la mayoría de ellos tienen inicios u orígenes en el mal manejo que tenemos con la vida silvestre o con los ecosistemas. Si ello sigue siendo de esa misma manera, y aquí quiero enmarcar esta relación entre los seres humanos, la vida silvestre y el ecosistema como el objeto de estudio de la criminología verde, si nosotros no le ponemos atención a los factores relacionados con la criminología verde, créanme que más pronto que tarde vamos a volver a sufrir otro brote pandémico como el actual coronavirus. Solamente hace falta una mutación genética para que ese coronavirus, que todavía sigue estando en los mismos animales silvestres, pueda modificarse y afectarnos nuevamente. Por ello, las relaciones o interacciones positivas deben favorecerse entre nosotros y la fauna silvestre. ¿Qué tipo de lesiones pudiéramos nosotros encontrar como más fácil o más probable en periodos de pandemia? Tenemos que hacer una discriminación por poblaciones. Ya sabemos que los factores victimológicos en animales domésticos, exóticos, silvestres o domésticos de abasto o de consumo son muy diferentes. Hablemos de los animales domésticos. En los animales domésticos de compañía, usualmente es común encontrar el maltrato por negligencia y omisión. En este apartado quiero hacer una introducción a un tema que seguramente ustedes sabrán comprender, y es que al estar en contacto directo y permanente con nuestros animales de compañía, se empiezan también a generar relaciones de tensión. Hagan de cuenta que ustedes son un gato, con todas las características que sabemos que adornan a los gatos. ¿Cuál es una característica que adorna a un gato? Por ejemplo, la independencia, el uso solitario de los espacios, la motivación solitaria de descansar cuando le plazca y donde le plazca, pero cuando estamos en periodos de aislamiento, de acompañamiento familiar permanente, pues el gato, sabrán ustedes que no tendrá la posibilidad de descansar donde le plazca, ni cuando le plazca, ni con quién le plazca. Esto va generando en el animal cierto tipo de rechazo al ambiente nuevo que ha descubierto en esta época de aislamiento. Quiero que ustedes, casi somos 200 personas, piensen si conocen algún caso durante la cuarentena
de un animal que haya empezado con comportamientos extraños. ¿Qué es un comportamiento extraño? Hombre, mi perro empezó con una eliminación inadecuada. Mi gato empezó a maullar en horas de la noche o de la madrugada o por la tarde. Mi gato está vomitando en los últimos días, no quiere comer. Identifiquemos estas manifestaciones conductuales extrañas en los animales. Estamos en el ejemplo de gatos porque pueden ser de los más sensibles. Pero efectivamente los animales de compañía en periodos de aislamiento, donde están constantemente con nosotros, pues van a sufrir efectivamente otro tipo de enfermedades sobre los animales. Algunos de ellos no soportan a tal medida el acompañamiento con nosotros que incluso optan por irse de la casa. Se van, desaparecen, se fugan, dicen no voy más con esta gente. Y ello tiene razón, aquí me lo habían comentado, sí, Esaú, me lo habías comentado diciendo que en cuarentena se reportó el aumento de gatos desaparecidos en el chat de los colegas. Esto no es una coincidencia, Esaú, no es una coincidencia porque efectivamente hace parte de ese estrés que genera o ansiedad que genera la cohabitabilidad permanente, sobre todo cuando las interacciones no se han formado en bases positivas. ¿Qué es en base positiva? Es que podamos reconocer que el animal necesita ciertos espacios aún con nosotros acompañándolos. Eso es no respetar una de las libertades clásicas que decía Roger Bramble hace muchos años, y era la libertad de expresar su comportamiento natural. Pero ahora imagínense un gato o un perro, como los dos animales de compañía más comunes. Imagínense que estas dos especies no tengan posibilidad de salir de la casa, de irse. ¿Cuál creen ustedes que sea la consecuencia de ese animal de compañía entonces en este aislamiento? Pues entonces la única opción que le queda, si no se puede ir, es o aumentar sus miedos y fobias en una actitud sumisa, dependiente, o volverse agresivo. Ahora piensen ustedes nuevamente cuántos animales de compañía que ustedes conocen o incluso los mismos de ustedes se han vuelto agresivos en periodos de aislamiento. Ahora, imagínense un perro que sea agresivo en periodo de aislamiento con una persona que no tenga tanta tolerancia o tanto respeto por el otro. Estos ingredientes, ¿qué creen ustedes que nos van a formar o a qué nos van a conllevar? Claramente a violencia. Nos van a llevar a violencia, a brotes violentos por falta de tolerancia, falta de empatía o falta de entendimiento con esa alteridad, que en este caso es el animal, que no estamos sabiendo interpretar adecuadamente. Tienes toda la razón, Jimena. Hay que resultar esas conductas habituales que no se conocían del todo por no permanecer siempre con los animales de compañía. Nosotros conocemos, y algunos de ustedes seguramente lo harán, conocíamos a nuestro animal de compañía por la mañana, antes de ir al trabajo, y por la noche, cuando llegábamos del trabajo, jugábamos, les dábamos alimento y nos acostábamos a dormir. Pero no sabíamos cuál era el rasgo de personalidad, por ejemplo, de tu perro o de tu gato. Hoy lo estamos reconociendo y tal vez ese reconocimiento ha hecho que efectivamente digamos, bueno, yo la verdad no creo que sea una buena idea seguir teniendo un perro y eso nos aumenta las cifras de abandono, por ejemplo. O yo creo la verdad que lo mejor es pegarle al perro o al gato para que no siga comportándose así y empiezan a aumentar las cifras de maltrato. Entonces, tienes mucha razón. Por eso, hay en este momento, a las familias que están en aislamiento, está muy bien que podamos enseñarles cómo protegerse ante el virus, ante la COVID-19, pero también que le enseñemos cómo podemos llevar de manera tranquila estas crisis de ansiedad, que es algo que usualmente se presenta, las crisis de ansiedad dentro de los periodos de aislamiento donde pasan muchos días. Hoy la Asociación Colombiana de Criminología, por ejemplo, nos ha entregado unas cápsulas para compartir en familia para prevenir esa ansiedad, que puede ser uno de los factores predictivos o que se anticipan a los factores o los eventos violentos. Asimismo, los cuerpos colegiados de psicología nos han también dado mucha información sobre cómo mantener la calma, la tranquilidad y las buenas relaciones
en los momentos de aislamiento. Mire que todo se trata básicamente de un tema de tolerancia, respeto por el otro y de gestionar adecuadamente las emociones. Por eso, no sé si ustedes lo han visto, en este tiempo de cuarentena hay una nueva corriente bastante interesante que es la mindfulness y es la que ha estado, digamos que en boga hoy por hoy. ¿Cómo puedo hacer esos ejercicios de reconocimiento personal para estar tranquilo conmigo y en tanto tranquilo con los demás? Por ello, todo esto sirve para que nosotros podamos tener menos brotes de violencia. Dentro de las actividades que hemos tenido hasta ahora en el equipo médico forense alrededor de la pandemia, lo vamos a mostrar en unos casos que efectivamente nos han llamado muchísimo la atención. Para nosotros la fauna silvestre es de la que más nos impacta en términos personales. Más nos impacta y es porque son la mayor cantidad de víctimas, pero la menor cantidad de reportes. Esto juega un papel en contra a lo que, o desempeña un papel muy contrario a lo que nosotros queremos al proteger a la biodiversidad. Y les voy a dar una cifra. En ciudades como Medellín, por ejemplo, diariamente pueden existir cerca de 1000 casos de violencia hacia los animales. 1000 casos de violencia. La mayoría no son reportadas a las autoridades. Creemos que el subregistro de casos de violencia a las autoridades es de más del 70%. Entonces, imagínense que ese 70%, 300 casos solamente se puedan conocer a las autoridades diariamente. Y se conocen no solamente por vías oficiales, sino también extraoficiales como redes sociales. Esa cantidad de casos no es ni cercano al número de casos de violencia hacia la fauna silvestre que nosotros tenemos. Recuerden que habíamos dado casos en Brasil de cerca de 470 millones de animales muertos por atropellamiento, solamente atropellamiento, en Brasil, lo cual nos deja una cifra de casi 1.5 millones de animales muertos al día. Alrededor, en Colombia, cerca de 1 millón de animales, según cifras no oficiales, podemos estar identificando que mueren todos los días por atropellamiento, solamente violencia en las vías nacionales o actividades violentas al manejar vehículos. Ahora imagínense cuántos animales mueren por la cadena del tráfico, o cuántos animales mueren que ya tienen su consumidor final, su tenedor final, pero que este no tiene ni idea cómo mantenerlo y sufren episodios de maltrato por negligencia y omisión, que es el acto de no proveer o proveer mal al no reconocer las necesidades de ese animal. Entonces, los animales silvestres claramente son la mayor cantidad de víctimas, pero la menor cantidad de reportes. Esto para nosotros, por eso les comentaba, es lo que más nos mueve en términos de análisis. Pero si seguimos avanzando en ello, vamos a encontrar algunas lesiones que para nosotros han sido bastante tristes. Miren este pequeño felino. Esto es un tigrillo o una tigrina. Lo estamos viendo una vista, está, digamos que en decúbito dorsal, está apoyado su espalda sobre la mesa. Y aquí estamos identificando, espero que todos lo puedan ver, en el fondo de la boca. El fondo de la boca tiene una coloración diferente. No sé si alcancen a ver que en toda la mitad hay una mancha más o menos rojiza y en uno de los pliegues palatinos también hay una mancha más o menos rojiza. ¿Qué creen ustedes que sea esa mancha? Estamos hablando de fauna silvestre, usualmente no tienen contacto cercano con personas y esto se trata de un felino en periodo de cuarentena. ¿Qué creen ustedes que sucedió con este animal? Los leo en el chat. ¿Qué creen ustedes que sucedió para tener esta lesión? Para las personas que son médicas o tienen experiencia en la medicina forense, así sea de humanos, quiero que tomen como ejemplo el ojo de mapache, que es un caso muy similar a este que les estoy presentando. ¿Qué creen ustedes que sucedió con este animal? Que obviamente murió, pero tiene una mancha rojiza al fondo de su paladar. Vamos, tienen consideraciones de intoxicación, intoxicaciones de trauma por contusión, un elemento contundente tipo palo a través de la boca, fue golpeado, trauma contundente. Recuerden, hay algo que siempre les digo a mi equipo forense, es que cuando iniciamos una valoración médico-legal,
todo es posible, cualquier escenario es posible dentro de los diagnósticos diferenciales. Inclusive, para tener un poquitico más de cordialidad y digamos que de bajarle al estrés, se aceptan teorías como chupacabras, como la Llorona, como abducciones extraterrestres, todas se reciben antes de iniciar las valoraciones médico-legales. Ahora, una vez se transita por la valoración médico-legal, pues se van descartando algunas. Usualmente las primeras que se descartan son chupacabras, abducciones y demás. Pero en este caso, estamos viendo un claro ejemplo de lo que en medicina forense humana se llama ojo de mapache por trauma contundente vertical en la bóveda craneana, que afecta los peñascos de la bóveda craneana, que están en la base del neurocráneo. Este caso fue una fractura de la base del neurocráneo, pero en animales no se manifiesta a través de la pigmentación de sangre periorbitaria, sino que se manifiesta a través de la pigmentación palatina. Este animal tenía un trauma contundente severo, más bien era punzo contundente severo sobre la bóveda craneana, y este despliegue cinético, este despliegue de energía, encontró el punto final en la base del neurocráneo y generó este hematoma. Miren que este trauma pudo pasar desapercibido, o sea, ¿cuántos hemos atinado a identificar o abrir la boca de un animal fallecido para ver algún tipo de alteración? De pronto no muchos, y aquellos que lo solemos hacer, ¿qué tal si encontramos esto y digamos, bueno, tal vez pudo haber sido una intoxicación, un trauma antemortem que no tiene que ver con el proceso de muerte? Bueno, pueden ser muchas otras opciones. Andrea nos pregunta sobre la ley 1774, es decir, ¿qué elementos lo constituye para apoyar adecuadamente un caso criminal? La ley 1774 es débil. ¿Cómo consolidar un caso que Fiscalía pueda presentar sólidamente? Mira, la Fiscalía, a través de sus grupos especializados de lucha contra el maltrato animal, le pueden solicitar como un deber solidario a los médicos veterinarios, clínicas y universidades que le ayuden en valoraciones médico-legales a las víctimas animales, y en ese caso el profesional estaría en la obligación de rendir un informe pericial. Obviamente el informe pericial es mucho mejor que lo realice un médico forense, pero no hay inhabilidad en que un médico general veterinario lo pueda practicar, porque solamente hace falta ser médico veterinario graduado titulado y en ejercicio legal de la profesión. Entonces, para que sea sólido, debe tener la revisión de un médico veterinario a través del protocolo de necropsia o de valoración clínica forense, que ese sí hay que estudiarlo, pues, ¿cierto? Hay que mínimo hacer un curso para saber cómo es el protocolo en una necropsia o en una valoración clínica médico-legal, porque dista de alguna medida, tiene muchas novedades o alteraciones de los exámenes clínicos convencionales o de las necropsias clínicas convencionales. Después, este equipo de Animal Defense estaremos dando algunas capacitaciones al respecto, Andrea, para que estemos pendientes. Entonces, mires que este animal tiene una pigmentación hematógena en el paladar blando, en la parte posterior de la cavidad oral, en relación a una fractura diastática de la base de la bóveda craneana. Esto lo hemos encontrado nosotros en qué tipo de casos. Bueno, ya encontramos la lesión, pero recuerden que lo importante de una necropsia médico-legal es poder ir más allá, es poder dar unas razones criminológicas del suceso, es poder dar una sustentación causal de este acto violento. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos que identificar, ojo, el acto tiene alta posibilidad de reproducirse de nuevo, es decir, repetibilidad. El acto es geográficamente estable o temporalmente estable. El acto responde a una actividad cruel primaria contra el animal o a una respuesta de defensa contra el animal. Porque recuerde que en animales también tenemos esa posibilidad. A veces el animal resulta muerto, pero como una respuesta de defensa de la víctima inicial, que era el ser humano. ¿Qué tal que el ser humano se encuentre con un perro o 4 o 5 perros de gran talla en un callejón solitario que lo quieran morder y que él reciba 3 o 4 mordiscos en su pierna, coja un palo y en medio de su furia, y gracias a las cascadas de catecolaminas o a las cascadas simpáticas adrenérgicas,
pues saque más fuerza de la que tiene usualmente y mate a todos los 4 perros. Estos tipos de casos, pues en ese caso también hay un teriocidio, hay una muerte violenta de un animal, pero reconoceremos sobre la víctima, que en ese caso sería el animal, la primera víctima fue la persona, la segunda o definitiva fue el animal, reconoceremos sobre el animal algunas lesiones típicas de agresiones impetuosas o de agresiones primarias por defensa y no con motivaciones crueles. En este caso, estamos hablando de un tigrillo que recibió un golpe, un trauma contundente en su cabeza y le generó una fractura diastática de la base de la bóveda craneana. ¿A qué les suena esto? Les voy a dar una información. Recuerden que la tríada criminalística habla de circunstancias de víctima, lugar del hecho y sospechoso. Ya tenemos la víctima, que es la valoración forense, la que están viendo, que es uno de los hallazgos principales. La segunda, lugar de los hechos, zona suburbana o digamos rural, zona rural, donde en esa zona hay gran cantidad de animales de traspatio como parte del sustento económico de las familias. Animales de traspatio son animales domésticos de abasto, gallinas, cerdo, caprinos. Zona rural, gran cantidad de animales de abasto y la muerte de un tigrillo por trauma contundente. Sospechoso, un campesino. Ahora, con esta información, estos 3 datos, quiero que alguno de ustedes, de los que esté así muy conectado con este caso que estamos explicando, nos diga entonces cuál fue la motivación de este sospechoso, que es un campesino. Los leo en los comentarios. Bien, entonces empiezan ustedes a responder en este momento en otra dirección, en la dirección que eventualmente no habían pensado al principio, y miren cómo tiene razón o tenemos razón nosotros al pensar que al inicio de la valoración forense y sin más información, todos los escenarios son posibles. Pero a medida que vamos recibiendo información adicional del lugar del hecho sospechoso y de la víctima, vamos cerrando esas posibilidades diagnósticas en relación a la comisión del hecho punible o a la comisión de la conducta no deseada. Entonces, miren, María está diciendo que se comió las gallinas, el tigrillo se acercó para alimentarse, dice María del Pilar Restrepo, Gaby Salas dice evitar que ataque a sus animales de traspatio, Cintia dice defensa de animales de abasto. Entonces, mire que ya todos estamos teniendo una nueva consideración con un caso que al principio tal vez para ustedes decía o podían pensar, no, eso fue un acto primario, cobarde, de maltrato hacia la fauna silvestre, porque el hombre es un miserable. Pues es razón, tienen razón, el hombre es un miserable, pues a muchas circunstancias, pero aquí estamos viendo que puede haber una justificación de defensa de aquellos animales que son sustento económico y tal vez sustento alimenticio de esa familia o de esa comunidad. Ahora, en tanto reconocemos esto a través de la medicina forense, ¿cómo creen ustedes que podemos prevenir este tipo de conductas criminales en ese lugar, donde podemos entender entonces que puede ser una conducta geográficamente estable? ¿Cómo lo podemos prevenir? Ya están viendo ustedes que el tema de la medicina forense cobra importancia cuando nos salimos de la mesa de necropsia y vamos nuevamente a devolver la información a la ciudadanía. Allí es verdaderamente donde resulta importante la medicina forense. Las autoridades a través de esta información van entonces al lugar, autoridades ambientales van al lugar donde sucedieron los hechos, pueden generar una serie de capacitaciones y formaciones, pero además otorgan herramientas para que los animales de traspatio estén protegidos de depredadores. Y por otra parte, no solamente que estén protegidos de depredadores, sino que cuál es la situación del depredador como víctima. ¿Por qué un animal como un tigrillo va a comerse una gallina sabiendo que está en un ecosistema que le debe proveer todo? Entonces se dieron cuenta después de esta necropsia que en ese territorio había un fenómeno de cacería ilegal de fauna silvestre que no había sido intervenido. Claro, si yo por cacería ilegal le saco la comida a este animal, a este tigrillo, pues entenderán ustedes que no podemos garantizar que el animal no lo vuelva a repetir. Entonces, ya
hicimos la intervención sobre la comunidad, ya dimos las herramientas para que los animales de abasto estuvieran protegidos, ahora vámonos al campo, vámonos al ecosistema a prevenir la cacería ilegal de fauna silvestre, porque están cazando los animales que son el sustento alimenticio de este tigrillo. Si el tigrillo encuentra sus animales silvestres que están debajo de él en la cadena trófica para alimentarse, no va a ir a buscar gallinas. Entonces, mire que salimos de una necropsia a una solución global del problema de muerte de animales silvestres. Entonces, creo, señoras y señores, que están ustedes conmigo en este momento en línea, que hemos aprendido a reconocer nuevamente, y aquí no voy a cansarme nunca, que la necropsia tiene importancia cuando se retribuye la información al campo o se retribuye socialmente esta información. Lo que están viendo en imágenes, así es, Andrea, intervención multifactorial, es lo que quiero que más les quede de esta conferencia como conclusión. Están viendo en la imagen una recolección de piezas óseas que tuvo mucha repercusión en medios locales, generando miedo y pavor, porque encontraron estas piezas óseas regadas en la calle. Hasta ahí donde la ven, ¿qué animal es? Vamos a hacer una encuestica, si Aleja nos ayuda, una encuestica. ¿Qué animal crees que ves en la imagen? Vamos a ver qué animal consideran ustedes que es. Sí, María Alejandra, muy importante lo que dice. La casa de subsistencia es otro panorama. Es un panorama que es permitido, es legal para los asentamientos indígenas o algunas culturas y lo protege el Estado, pero esa casa por subsistencia muchas veces ha sido el caballito de batalla para que las mismas comunidades hagan extracción de fauna silvestre con fines comerciales y legales. Pero eso merecería otra conferencia y ahí tendremos otros casos nosotros en la unidad forense que dan cuenta de ello. Dice Leticia Bonato, un jabalí. Pues ojalá, te digo, Leticia, que donde tuviéramos un jabalí aquí en Medellín, el miedo sería mayor. No tenemos jabalís por aquí, por esta zona, pero muy bien. Venado, gato, felino, cerdo, zarigüeya. Eso se trata de la cabeza o el cráneo de un cerdo joven, un suino. Este animal, siendo un cerdo, fue encontrado en vía pública. Pero como ven ustedes, es un cráneo que ya le había sido retirada la piel, le había sido retirada la carne y los tejidos blandos, las cuencas oculares, y estaba desarticulado y fracturado. Para no quedarnos mucho en este caso, que es un caso muy bonito, pero que puede ocurrir y dar terror a la ciudadanía. Muchos decían que era una persona que había sido muerta y desmembrada, ya sabemos que no es una persona, es un animal. Muchos dicen que había sido un acto de esoterismo, o de brujería, o de chamanería, bueno, cualquiera de estas atribuciones que suele decir la gente, y vemos que no. En este caso hay unos patrones, bueno, mi mouse no se logra ver, pero miren de izquierda a derecha la pieza número 1, 2, 3, 4 y 5, que es una parte de la mandíbula, es una porción de la mandíbula. Estamos viendo aquí unos cortes irregulares en los bordes superiores, y la pieza 6, que también es la mandíbula, también estamos viendo unos cortes irregulares, y en el plano nasal también unos cortes irregulares. Estos son cortes por aplastamiento propios de carnívoros. Este animal resultó de un matadero clandestino de cerdos. Un matadero clandestino es aquel que no está apegado a las normas sanitarias del país, sino que es un matadero traspatio. Los matan, le sacan la carne, todo lo que puedan beneficiar en productos cárnicos, y los subproductos o la osamenta simplemente la descartan. Al descartarla, algunos animales en situación de calle, especialmente caninos callejeros, lo que hacen es dispersar las piezas, morderlas, tratando de beneficiarse de alguna parte del músculo, y la dejan regada por la calle. Entonces, en este caso, pues no se supone que es un caso con señales de maltrato directos, sino que son señales post-mortem de consumo por mamíferos domésticos, pero dan cuenta de una actividad ilegal que es la muerte de animales de abasto en plazas no autorizadas por el gobierno. Casos como esos, no solamente los que son frescos, que los comenté al principio, por ejemplo,
animales que llevan menos de 24 o 72 horas de muerto, o que han sido, como el caso del suino, beneficiado y luego tirado a la calle, sino como esto, animales que llevan 2, 3 años inhumados y que también necesitan una razón para atribuirle a la causa de la muerte. Daniela, no solamente se hace por características anatómicas, en este caso era muy fácil porque era un cerdo y los cerdos tienen características en el neurocráneo bastante particulares que lo permiten diferenciar rápidamente de otra especie doméstica, pero hemos tenido casos de piezas óseas, por ejemplo, un carpo. Un carpo, pues que es un hueso pequeño de la articulación de la muñeca en seres humanos o de la mano o miembros anteriores en animales, pues un carpo solo no se puede identificar tan fácil de qué especie es. Entonces, en ese caso realizamos pruebas moleculares o de ADN. Miren esta valoración por necropsia. Pues no vale la pena decir dónde fue en Colombia, pero es la valoración por necropsia de una momia. Y esta valoración por necropsia de una momia que lleva muchos años inhumado y había sido envuelto en algunas sábanas con químicos que permitió que se conservaran algunas porciones corporales, pues también es resorte de la medicina veterinaria legal y forense para encontrar hallazgos como este. Estamos viendo el neurocráneo en la parte superior, cerca de la porción frontal, es un canino, hay unos restos de pelo que para nosotros fueron fundamentales en la investigación, pero estamos viendo como la cresta interparietal, que es ese segmento intermedio entre los dos huesos parietales, que están al lado y lado de la cabeza, la línea que sobresale lleva a que se divida dos aristas, una izquierda y otra derecha. Cada una va a proteger el margen superior del globo ocular. Pero miren que la línea del margen derecho tiene una irregularidad como una inflamación perióstica. Es decir, no es pareja, sino que tiene rastros de actividad osteoblástica. Esto, a pesar de ser un caso de exhumación después de muchos años de muerte, muchos años es 6, 8 años de muerte, pues podemos identificar que todavía hay señales de maltrato físico contundente. Cuando al animal recibe traumas contundentes frecuentes sobre una zona corporal, lo que hace el cuerpo siempre es reaccionar a través de fenómenos inflamatorios. Y los fenómenos inflamatorios en el hueso usualmente no desaparecen tan rápido. Verbigracia, el callo óseo. No desaparecen tan rápido y quedan incluso después de la muerte. Entonces, necropsias médico-legales de momias también pueden ser objeto de análisis para este periodo de cuarentena después de algunos años. Me explico. Hoy están sucediendo crímenes con animales que las autoridades no se están dando cuenta. Recuerden el subregistro tan grande que hay de crímenes. No se dan cuenta las personas en cierto tipo de conductas criminales, lo que hacen es alterar la escena después de cometer el delito, alterarla, modificarla, tratar de esconderla. Es posible que después en otra conferencia o en otras cátedras hablemos al respecto. Intentan esconder la acción criminal y eso provoca que puede que los crímenes parezcan crímenes perfectos, que no se van a resolver, y después de muchos años encontramos el cadáver y es allí donde el cadáver empieza a decirnos qué fue lo que sucedió. Entonces tengan en cuenta que posiblemente hoy se están cometiendo delitos que dentro de 5, 6, 10 o 20 años vamos a estar identificando y tratando de resolver. Como este que les comenté la vez anterior, son crímenes que dan cuenta de algunas conductas de corte antisocial o de unos rasgos específicos de la persona que lo genera, y ya lo comentamos en la charla anterior, que espero podamos recuperar en video para compartirles a los que no la pudieron observar. En últimas, ¿qué nos queda? Muchachos, capacitarnos, aprender a reconocer esta tríada criminalística que es del lugar sospechoso y la víctima, aprender a intervenir un lugar de los hechos, aprender a reconocer un fenómeno violento, como sucede en momentos de aislamiento como el actual, pero siempre con base en una correcta información científica y técnica para llevarlos a cabo. En este caso estamos en una práctica de campo con nuestro equipo forense, liderada por Daniel Zuluaga, el coordinador de criminalística, donde estamos aprendiendo a hacer un barrido en un lugar de los hechos. En este barrido eventualmente podemos encontrar fosas, que es la pregunta tuya, John.
¿Cómo se pueden encontrar esos cadáveres? A través de la identificación de fosas. Nosotros tenemos técnicas para identificar fosas recientes, fosas antiguas, y esto nos va a dar indicación que en ese lugar donde hubo una alteración, digamos que física del lugar, que se puede reconocer externamente, eventualmente puede haber un elemento material probatorio de evidencia física que se constituya como parte fundamental de la investigación, específicamente cuerpos o cadáveres. Eso hace parte de labores de campo que son bastante interesantes de realizar para cualquier crimen cometido hacia la fauna. Luego, las discusiones que hay alrededor de los hallazgos nunca se concluye durante la necropsia, siempre se concluye después de tener todos los elementos materiales probatorios analizados. Es un error, y los que han estado conmigo en valoraciones por necropsia lo saben, que durante el procedimiento de necropsia me digan, ve, encontré un proyectil, eso fue que lo mataron de un tiro por arma de fuego. Está completamente prohibido durante la necropsia. Hasta tanto no se finalice todo el procedimiento, no se empiezan a dar conclusiones. Durante la necropsia se pueden dar teorías, no hay problema. Pero conclusiones médico-legales solo serán al final con todos los resultados para evitar que esa parte subjetiva de nuestro cerebro, que saben ustedes que nuestro cerebro, la que no conoce, se la imagina, para evitar que esa parte subjetiva que no controlamos aparezca y nos dañe las conclusiones específicas del caso. Por ello, termino con mi frase favorita de Goethe, y es que lo más difícil es lo que parece más fácil, ver con nuestros ojos lo que está adelante de ellos. A veces vemos las evidencias de frente y no las sabemos interpretar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ya cumplimos una hora de esta cátedra forense de delitos contra los animales en tiempos de pandemia, una visión desde la Unidad Forense Veterinaria de Medicina Veterinaria Forense de Colombia, una marca Animal Defense. Espero hayan aprendido bastante. Los que tengan algunos interrogantes, los esperamos en nuestras redes sociales, veterinaria-forense en Instagram, VetCSI Colombia en Facebook, o el correo electrónico animaldefensecall@gmail.com. Nuevamente, muchas gracias. Qué buena energía la que percibo a través de este chat de todos ustedes haciendo retroalimentación. En algún momento espero a todos conocerlos personalmente para estrecharnos las manos y poder discutir más temas alrededor de esto. A los compañeros, como la doctora Nuria Querol, que nos acompañó, muchísimas gracias por estar en este espacio. Esperamos encontrarnos nuevamente en la próxima Cátedra Forense. Feliz día.